Buenas tardes, mi nombre es Karina Teresa Rojas Vargas, soy estudiante del programa de licenciatura de Ciencias Naturales con énfasis en educación ambiental en la Universidad Corporativa Minuto de Dios. Hago parte de la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo y en el día de hoy les hablaré acerca de los hitos históricos del desarrollo, en el cual se podrá decir que son los acontecimientos más importantes que surgieron en ese entonces y aquello que causó gran impacto. Cuando hablamos de hito histórico de modelos nos referimos cuando los inferiores estaban dominados por los superiores. Uno de los primeros hitos fue en el siglo XVI. Esta época fue el descubrimiento cuando la ideología se partió en dos, porque fue cuando el mundo se dividió entre ricos y pobres. Esto implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Otro hito histórico fue en el año 1533, que fue el Tratado de Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal, donde se formalizó el reparto y anexión de un nuevo mundo durante los periodos de la conquista y de la colonia. Los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro. Estas periferias exportaban toda la materia prima a los países más desarrollados. Ellos cambiaban las materias primas, o sea, la modificaban o la transformaban y la regresaban nuevamente a las periferias, y ellas lo que debían hacer era comprarlas obligatoriamente a un precio más alto. Es allí, en aquel acontecimiento, donde se desató la revolución industrial. Encontramos otro Tratado de Versalles, que fue en el año 1919, donde se retribuyen tierras y pueblos. Tras la Primera Guerra Mundial también incluyó cláusulas políticas y morales. Se le prohibió a Alemania a formar parte de la sociedad en acciones y se le obligó a tomar toda la responsabilidad de la guerra y de todos los daños y pérdidas de aquellos gobiernos aliados. Sin embargo, las potencias no surgieron el proceso de control, explotando los recursos naturales y poblaciones originales. Otro hito histórico fue en el año 1949, que es la era del desarrollo. Esto fue a cargo del presidente Truman, ya que planteó políticas de desarrollo para que países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente. Es así como el desarrollo cobra relevancia y gracias a su enorme capacidad de seducción se convirtió en un dispositivo discursivo capaz de modelar la realidad. A través de las palabras del presidente Truman, los países Asia, África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. También podemos encontrar otro hito que fue en 1960 con la teoría del despegue. Esta es la exposición de Rouston. Él mostró el camino que debía seguir los países atrasados, o por decirlo así, los países del tercer mundo. Señaló que estos países requieren que se les provea de ayuda, se les provea de ayuda de forma de capital, ejemplo como la tecnología y la experiencia en este proceso. Pues sin acumulación interna de capital y sin inversiones productivas no pueden crear las condiciones para la innovación económica o institucional. Para que todo este proceso tuviera éxito, había que cumplir 3 requisitos. El primero era la alta productividad agrícola, el segundo la existencia de mercado y la tercera la estabilidad política. Si cumplían con estos 3 requisitos, se podía decir que se empezaba el proceso de periodo de despegue. Otro hito fue en el año 2003, que fue el Banco Mundial, que fue el que ilustró sobre el desarrollo entre países ricos y pobres, o sea, la diferencia que había, por ejemplo, en cuanto a la salud.
Los países ricos recibían un saldo de $2.700, mientras que los pobres eran de $29. Entonces es así que es demasiada la diferencia en cuanto a los países ricos y los países pobres. Encontramos también el mercado total. Es cuando todo se compra y todo se vende. Es allí en donde los bienes se privatizan y dejan de ser bienes públicos. Un ejemplo, si privatizaran la salud, ya no es un derecho de los ciudadanos, sino pasaría a ser una mercancía que no todas las personas podrían tener acceso a ella, porque no todas las personas tienen los mismos recursos económicos. La reflexión de las encíclicas papales en el desarrollo humano integral han ocupado un lugar central en la comprensión eclesial acerca del progreso de las sociedades y el desarrollo de las personas. Otro aporte de las encíclicas papales es la tradición social católica, que no es una teoría social, sino una perspectiva que trata de iluminar las realidades del Evangelio. El desarrollo humano integral no es una teoría del desarrollo humano, es un sentido estricto, sino una aproximación a la realidad de sus problemáticas. En el desarrollo humano integral implica que todo cambio en la dimensión material, como las mejoras en el acceso a la seguridad social, la alimentación o la vivienda, está estrechamente ligado al reconocimiento de la trascendencia divina presente en la singularidad de cada ser humano. Esta perspectiva deja de lado toda motivación ideológica a la hora de justificar una transformación material. Desde el punto de vista del desarrollo humano integral, la persona humana como un fin en sí mismo, las encíclicas subrayan que la persona no puede ser separada del entramado de relaciones sociales en el que se halla inmersa, pues esta amplia red de vida forma parte del libro de la naturaleza, que es uno e indivisible. Esta indivisibilidad implica que los deberes que tenemos con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su relación con los otros. Hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la distancia que separa el progreso de los unos del estancamiento y a un retroceso de otros. Sin embargo, es necesario que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente por pena de ser roto el equilibrio que es indispensable. Una reforma agraria improvisada puede frustrar su finalidad. Una industrialización brusca puede deslocar las estructuras que todavía son necesarias y engendrar miserias sociales que serían un retroceso para la humanidad.